Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos hoy aquí con Alberto Cerdán, el representante de España en la Junta de Directores del Banco Asiático de Desarrollo, cuya sede se encuentra aquí en Manila. Alberto, muchas gracias por recibirnos aquí en la misma sede del banco. En los últimos 2 años, el Banco Asiático ha jugado un papel realmente interesante y crucial en esta región de cara a hacer frente a la crisis de la pandemia del coronavirus. Ha dotado una serie de programas de más de 20.000 millones de dólares y bueno, pues ha adaptado mucho su rol a esta situación de emergencia. De cara al futuro, ¿cuáles crees que son las lecciones que el banco ha aprendido de esta situación y cómo se ve a sí mismo el banco en su papel en Asia-Pacífico en los próximos años? Bueno, primero muchas gracias, Silvia, por la reunión y por la entrevista. Además, tú conoces muy bien el banco, así que las preguntas van a estar muy bien enfocadas. Efectivamente, el banco ha salido, digamos, al rescate o al apoyo de los países afectados por la pandemia. El banco tenía una estrategia que aprobó hasta 2030, en 2019. Esa estrategia no ha cambiado. O sea, esa estrategia sigue vigente y las prioridades del banco van a ser las mismas a futuro. Durante los primeros momentos de la pandemia se centró en 2 cosas, en dar apoyo presupuestario a los países para que mantuvieran los programas sociales en un momento en el que los países tenían mucha presión, casi todas las economías de la región cayeron, y por otro lado apoyar a los países en el suministro y la adquisición de material médico básico, sobre todo test y más adelante vacunas, ¿no? Y ella ha jugado un papel fundamental en garantizar el acceso a las vacunas a muchos de los países de la región en desarrollo. Como digo, la región se vio muy afectada y la crisis ha dejado cicatrices, ¿no? Es decir, las sendas de crecimiento están divergiendo, hemos perdido años en reducción de la pobreza. Normalmente el banco estima que la pandemia equivale a 2 años de retraso en avances en los sistemas sociales, ¿no? Hay 78 millones de personas en la región que han pasado a engrosar las filas de la pobreza. El efecto sobre el nivel de educación a largo plazo claramente es negativo. Hemos vivido aquí en Filipinas el cierre de las escuelas durante casi 2 años, bueno, ha estado online, pero todos sabemos que en términos de capital humano y productividad futura, esto va a haber que recuperarlo pronto y va a haber que hacer un esfuerzo sustancial en el futuro. De hecho, cosas que está pensando hacer el banco y que ya está haciendo. Por un lado, entendiendo que a la crisis del coronavirus además se ha unido la invasión Rusia de Ucrania, y esto está generando problemas adicionales en muchos países. 2 problemas que antes no teníamos, ¿no? Uno es el de la seguridad alimentaria. Era uno de los temas en los que el banco quería actuar, pero ahora se ha convertido en una prioridad. Por supuesto tenemos el problema del clima, del que hablaremos luego, y los desafíos en la región. Pero ahora tenemos una situación presupuestaria y un nivel de deuda en algunos países de la región que también es muy preocupante, ¿no? Aquí no hay una norma general, los casos son muy distintos. El más evidente ahora mismo es el caso de Sri Lanka, ¿no? Muchos países están en una situación segura y no tienen riesgo de sostenibilidad de deuda, pero otros sí. Entonces el banco va a tener que adaptar su actuación en cada uno de los países a esa situación macro, ¿no? En el caso del tipo de préstamos, lo que se ha hecho es reformar un poco el portfolio o el toolkit, ¿no? Las herramientas del banco, apoyando mucho todo lo que son herramientas de apoyo presupuestario o apoyo anticrisis, ¿no? Estos lo conocéis muy bien vosotros también. Estos 2 años no se ha podido viajar. La cartera de proyectos seguro se va a resentir en parte, porque para preparar estos proyectos o préstamos de inversiones hay que viajar, hay que conocer, hay que preparar. Los consultores tienen que poder viajar, las restricciones serán generales, con lo cual va a haber ahí vamos a pasar unos años en los que probablemente adquiera más importancia este apoyo presupuestario, apoyo anticrisis, evitando siempre llegar a situaciones de deuda insostenible, mientras poco a poco se va recuperando esa cartera de proyectos de inversión. ¿Y en qué sectores? Bueno, uno va a ser el clima, que vamos a mencionar. Sectores sociales, la pandemia demostró la importancia de contar con sistemas de alerta temprana y con sistemas de acceso universal a la salud, por ejemplo, que es uno de los retos que tiene buena parte de la región. Entonces eso van a ser claramente eso, más educación, más en general preparación de crisis, resiliencia, preparación contra desastres
y adaptación al cambio climático van a ser las grandes prioridades del banco para los próximos años, pero con un enfoque muy adaptado a cada uno de los países. El banco tiene una cantidad de herramientas muy diversas y las ajusta en cada país en un proceso de programación a 2, 3, 4 años, adaptado a las prioridades de ese país, y en función de casos va a usar más unos y otros, y las prioridades variarán en cada uno, pero con este marco general de salud, educación, clima, resiliencia y apoyo a la gestión fiscal y el sector financiero. Muy bien. Alberto, has mencionado precisamente la cuestión del cambio climático, y este es efectivamente un tema que ha ido cobrando mucha importancia en los objetivos del Banco Asiático, ¿no? Se han hecho compromisos en la COP26, se han creado nuevos fondos para aportar, incluso se ha hecho una revisión de la política energética con una forma más favorable, ¿no? a adaptarnos al cambio climático. ¿Cómo crees que pueden aprovechar las empresas españolas las oportunidades que se generan de este cambio, de este nuevo objetivo? Es pregunta difícil. Efectivamente, el banco en la COP26 se ha definido como el banco climático, y va a ser una de las grandes prioridades. El banco da financiación, da conocimiento y crea alianzas, ¿no? Las necesidades de la región, a pesar del crecimiento de estos últimos años, y que es una región de éxitos, digamos, en términos de reducción de la pobreza, progreso, claramente es una región de enorme éxito, también es una región muy diversa, tanto geográficamente como a nivel sociocultural, etc. El banco en la COP26 se comprometió a alinear todas sus operaciones soberanas con el Acuerdo de París en 2 años vista, en 2025, y 2 años después el 100% de las operaciones no soberanas, ¿no? ¿Qué ha hecho? Además, tenía un compromiso de financiación climática de 80.000 millones hasta 2030 y lo ha aumentado hasta 100.000 millones. 2/3 serán para mitigación y 1/3 para adaptación. Mitigación nos afecta o genera oportunidades, sobre todo en el sector de transportes, ¿no? Además, el banco es consciente del reto de Asia, ¿no? Si en una situación de todo igual, en 2030 el 65% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero vendrán de Asia, Pacífico. Con lo cual, como me ha dicho el presidente, la batalla contra el cambio climático se gana o se pierde en Asia, ¿no? El nivel de emisiones per cápita en la mayoría de los países es muy superior a la media, desde luego, de los países occidentales, pero la tendencia es al alza, ¿no? Entonces, el banco tiene el reto de construir o acompañar ese crecimiento que sea mucho menos generador de emisiones, ¿no? Y ese es el gran reto. En términos de proyectos, claramente lo estamos viendo ahora, va a haber un intento de apoyar, incluso mediante préstamos de políticas, la transición de todos esos países hacia sus contribuciones determinadas nacionales, NDCs, y las estrategias de largo plazo. ¿Cómo puede acompañar el banco mediante objetivos específicos a que cada uno de los países de la región ponga en marcha esas estrategias nacionales de reducción de emisiones, de neutralidad de carbono, etcétera? Una parte fundamental es la energía, por supuesto. Ya has mencionado la nueva política energética, que limita mucho la posibilidad de financiar proyectos de gas, casi ninguno de carbón, con alguna matización y en alguna parte, y que se va a centrar sobre todo el apoyo a la integración de energías renovables, ¿no? Una iniciativa muy importante que ha lanzado el banco es la iniciativa ETM, o Energy Transition Mechanism, que consiste en acelerar la retirada de las plantas de carbón más contaminantes, y que ya está estudiando para países como Filipinas o como Indonesia y quizás Vietnam. Esto permitirá adquirir a través de fondos de donantes, fondos propios del banco, fondos de fundaciones, etcétera, poder adquirir esas centrales, cerrarlas, fomentar y financiar un proceso de transición justa, poder cerrar incluso parte de las minas, y aprovechar y sustituir esa capacidad de generación por fuentes renovables, fundamentalmente, pero no solo solar y eólica. En concreto, de estos 100.000 millones de financiación climática adicional, o que el banco se ha comprometido a alcanzar en 2030, 12.000 millones van a ser
por parte de la ventanilla del sector privado, por PSOD. Entonces, yo creo que cualquier oportunidad, cualquier empresa promotora interesada o con proyectos en la región, sobre todo en solar o eólica, puede tener al banco como socio en la financiación de esa sociedad de proyecto. Aparte van a haber oportunidades ya sea en desmantelamiento de centrales como construcción también de plantas con fondos soberanos, porque también el banco no solo financia proyectos de promotores privados, sino también puede aprovechar para hacer algunas grandes plantas que sean promovidas por el sector público, por agencias del sector público en los países. Con lo cual, claramente, energías renovables, que es un sector en el que nuestro país ha generado un gran ecosistema de empresas, tanto de promotores como también de suministradores de equipos y de soluciones, podemos aprovechar. Sí, sin duda, las empresas españolas están muy bien posicionadas en solar y en eólico en particular, y efectivamente hay muchas oportunidades aquí que sin duda pueden aprovechar. Alberto, cuando hablamos del Banco Asiático, bueno, pues es inevitable fijarse un poco más, sobre todo para nosotros, ¿no?, desde la Oficina Económica y Comercial de España en Manila, con un guiño especial a Filipinas como país sede de esta institución desde su origen, ¿no?, desde su fundación. ¿Cómo ves la cartera de proyectos en Filipinas y las oportunidades que pueden surgir en este país? Bueno, conocéis vosotros la Oficina Económica y Comercial mucho mejor que yo Filipinas, y sabéis que el banco, aquí ha habido un cambio radical desde hace 5 o 6 años a lo que era antes. El banco financiaba muy pocas operaciones en Filipinas, lo cual era bastante chocante, teniendo en cuenta que está aquí, que conoce muy bien el país, que hay muchísimo personal trabajando en el banco, que es una parte de la ciudad, ¿no? Y bueno, el banco aprovechó el build, o el build aprovechó el banco, y ha habido ahí una conjunción de intereses y una alianza para poner en marcha esa actualización de infraestructuras que tanto necesitaba el país, ¿no? Evidentemente, Filipinas, como otros muchos países, también ha sufrido la crisis del COVID, y el banco en un primer momento también entró a dar apoyo presupuestario para mantener programas sociales, apoyo a la adquisición de vacunas, etcétera. Con la recuperación del país están empezando a ampliar el número de operaciones. El banco va a financiar operaciones en el sector, por supuesto, de las infraestructuras, también el sector financiero, donde lleva muchos años colaborando con el gobierno para modernizar el sector financiero, y también a nivel de administraciones locales, capacidad institucional, todo lo que tenga que ver con programas de lucha contra la pobreza o apoyo social. ¿Qué va a pasar a futuro? Pues depende un poco de la nueva administración. Es decir, no cabe duda de que si se mantiene la iniciativa Build, el banco seguirá siendo un actor importante ahí. Hay margen todavía. Es verdad que Filipinas ha dado un salto muy importante en la cartera del banco. No es todavía uno de los 4 primeros prestatarios, pero ya está entre los 10 primeros, algo que hace unos años era prácticamente, pues no podíamos entender por qué no lo era, pero ahora ya sí, pero todavía queda mucho margen, ¿no? ¿Qué combinación de préstamos y de operaciones va a haber? A ver, en general, si a nivel agregado el banco va a tener un 30% de operaciones que son apoyo presupuestario, pero ese 30% hay que sumarle otro tipo de operaciones que no generan procurement, por ejemplo, la ayuda de crisis o de preparación ante desastres, o los proyectos de resultados, ¿no? Es que en los que la financiación depende de una serie de objetivos. El resto sí que genera oportunidades de procurement en gran medida relacionadas con construcción, pero también con equipos. Entonces, a día de hoy, mi impresión es que no va a cambiar, desde luego, en 2022. En 2023, creo que Filipinas presenta su nuevo plan de desarrollo, o prepara 2023-2028, y es justo el año en el que acaba el country programming del banco en Filipinas. Con lo cual, como en otros países, este country programming se hará de la mano de ese nuevo plan de desarrollo a 5 años de Filipinas, y tratará de apoyar el gobierno en lo que son prioridades comunes, que son servicios sociales, infraestructuras y sobre todo cambio climático, ¿no? Hace poco se aprobó, y eso es una gran novedad, y dice mucho
del trabajo conjunto Banco-Filipinas el primer proyecto de apoyo presupuestario climático. O sea, el banco financiará una serie da apoyo al gobierno filipino porque ha puesto en marcha una serie de acciones que le van a permitir cumplir su estrategia a largo plazo y poder cumplir con sus obligaciones o con sus compromisos en su NDC. Con lo cual, es la primera operación de este tipo, no genera procurement directamente, pero claramente es un apoyo al gobierno filipino en su lucha contra el cambio climático y en la puesta en marcha de un sistema legislativo y institucional que facilite pues, la integración, la puesta en marcha de nuevas centrales de renovables, nuevas oportunidades, consideración de cambio climático en una serie de políticas sectoriales como energía, agricultura, etcétera. Alberto, para terminar, ¿qué recomendaciones les darías a las empresas españolas que nunca han trabajado con el Banco Asiático y que quieran hacerlo? Bueno, mi primera recomendación sería que contactaran con la Oficina Económica y Comercial y no es por quitarme de encima esa pregunta, sino porque lleváis muchos años asesorando a empresas, ¿no? Que han intentado y han conseguido hacer negocio con el banco. La experiencia es muy importante, sabemos qué cosas funcionan, cómo preparar mejor las ofertas, cómo acercarse al banco, en qué sectores hay que fijarse. O sea, que es un paso, creo que es algo que en general hay que planificar y preparar y no tanto lanzarse a la aventura, por así decirlo. Luego creo que el banco es un complemento importante a la estrategia de cualquier empresa española en algunos de los sectores en los que trabaja en los países en desarrollo de la región, pero es un complemento. En contratos de obras y construcción no centraría mi estrategia en los proyectos del banco, sino la usaría, o los proyectos del banco los usaría para reforzar mi estrategia. Consultoría es un mundo aparte. En consultoría tenemos contratos marco del banco, en los que la empresa de consultora puede hacer un asesoramiento general al banco por horas, por temas, etcétera, o las consultorías para preparar proyectos, o las asistencias técnicas del banco, que son, eso sí, oportunidades directas y donde muchas empresas españolas, muchos consultores particulares autónomos licitan y consiguen oportunidades. Obras y bienes requieren más preparación, presentar ofertas, prepararlas bien, saber dónde está y saber que siempre el banco trabaja a través de los países en desarrollo. O sea, el banco es una garantía. La ventanilla pública es una garantía de que la financiación está ahí, pero en última instancia son los países los que llevan con el banco los proyectos. Las empresas tienen que trabajar con la administración de esos países, con lo cual tienen que saber que eso es un paso que tienen que dar. Ahí la parte de socios locales va a ser crítica en casi todos los países. Digo, en otros aspectos como ingenierías, determinadas ingenierías, ciertas consultorías, el banco es el cliente directo y es relativamente más sencillo. Creo que el banco ofrece mucha información sobre dónde va a ir, sobre las oportunidades que van a haber. El servicio de registro es relativamente sencillo en apariencia, pero complejo en el fondo. Creo que es bueno también para eso contactar con vosotros, para prepararse bien y no fallar. Creo que hay que hacer un acercamiento muy enfocado, es decir, no general. ¿Cuáles son mis sectores principales en los que quiero centrar la estrategia? No ofrezco de todo. No, hay que ser la competencia es altísima. Evidentemente, los países de la región mismo son los principales receptores de las oportunidades de negocio, y luego estamos todos los países, otros países de la región no en desarrollo como Corea, Japón, y luego todos los países no regionales que somos miembros del banco. Entonces, la competencia es feroz. Aún así, creo que haciendo balance, la trayectoria de las empresas españolas es muy positiva. Es decir, en términos de ranking de contratos, las cifras para España son relativamente buenas. Hay muchas ofertas presentadas y muchas ofertas ganadas en países que siempre son complejos y no son los primeros que por tanto nos vienen a la cabeza a la hora de acometer la internacionalización. Pero yo creo que es un socio, es una referencia, es una garantía, pero evidentemente hay que completarla con otra serie de cosas y no te da una cobertura total, ni mucho menos en la mayoría de los casos. Es importante complementar con socio local y con la administración local. Luego,
En términos de sector privado, creo que es un área que todavía las empresas no regionales con proyectos en la región no tienen al banco en mente. En muchos países de Centroasia sí que se han apoyado más, de Asia Central, perdón, en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Creo que también aquí en el futuro puede haber una mayor utilización de los recursos del banco para apalancar o financiar esos proyectos. Y creo que aunque ahí no hayan directamente oportunidades de negocios, financiación garantizada, el banco ofrece y aporta mucho a ello, porque aporta una relación con el país privilegiada y una financiación en unos términos muy atractivos, con lo cual creo que también es algo que tenemos que mirar y a lo que prestar atención. Muy bien, Alberto. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por toda esta información que es interesantísima y que esperamos que también sea de interés para nuestras empresas. Gracias. Gracias, Silvia.